Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Siguiendo con la serie de videos que subo cada semana, algunos dirigidos a personal médico y otros dirigidos a pacientes o personas que no son del ámbito médico, este es un caso clínico en donde vamos a ver pues una enfermedad no común, es raro, es poco frecuente que nos lo encontremos en la práctica clínica, pero que nos sirve como ejemplo para ver cómo puede ser el protocolo de estudio en un paciente que acude con una presentación o cuadro clínico neurológico un poco atípico o abigarrado, recidivante, y cómo tenemos que hacer el protocolo de estudio. Salirnos un poco más allá de los estudios que normalmente solicitamos a un paciente con estas condiciones, con una condición neurológica, que por lo general y como siempre es el estudio inicial, una resonancia magnética, en ocasiones punción lumbar, pero cómo vamos más allá en un paciente en estas características. Vamos a empezar con el cuadro clínico, con el caso clínico del paciente. Se trata de una mujer de 69 años de edad que es hospitalizada por un cuadro clínico caracterizado por visión doble, debilidad en las extremidades inferiores, pérdida sensorial, dolor y caídas. Sus síntomas comenzaron de manera repentina con diplopia horizontal 6 semanas antes de que acudiera al servicio, seguida de un empeoramiento gradual de la debilidad en las extremidades inferiores, así como ataxia, dolor ardoroso, radicular, bilateral, que era más pronunciado en el lado derecho. Entonces, hasta ahorita visión doble. 6 semanas de evolución con visión doble, con debilidad de extremidades, pérdida sensorial, dolor y caídas. Hasta ahorita eso es lo que tenemos. En cuanto a sus antecedentes, la historia médica de la paciente incluye que cursa con narcolepsia, tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño bien diagnosticado, hipertensión, dislipidemia y tiene el antecedente también quirúrgico de reemplazo bilateral de rodilla por osteoartritis. A su llegada al hospital, el examen neurológico mostró incapacidad para abducir el ojo derecho, debilidad bilateral en la flexión de la cadera, disminución de la respuesta al pinchazo de la propiocepción y de los reflejos de estiramiento muscular en las extremidades inferiores. Hasta ahorita vemos que tiene una afección más de extremidades inferiores que de alguna otra cosa. Se le realizó una resonancia magnética del cerebro sin contraste y la angiografía por resonancia magnética, es decir, una angioresonancia, del cerebro y de las arterias carotidias que no mostraron evidencia de accidente cerebrovascular agudo. No se observaron anomalías en el electrocardiograma ni en el ecocardiograma. Al no encontrar una causa grave, digámoslo así, del cuadro clínico de nuestro paciente, se llegó a la conclusión de que se trataba de una neuropatía periférica idiopática y el paciente se egresó del hospital y se recomendó fisioterapia ambulatoria. Durante las 2 semanas subsiguientes, el estado de la paciente empeoró hasta el punto en que necesitó un andador. La incapacidad para poder caminar fue bastante evidente. Continuó con la debilidad en las piernas que empeoraba con las caídas, lo que provocó que acudiera de nueva cuenta al servicio de urgencias y se readmitió o se ingresó al servicio de medicina interna. Su evaluación inicial cuando reingresó la paciente fue la siguiente. Además de la diplopia y debilidad que la paciente presentaba desde un inicio, ya había perdido 7 kilos desde el inicio de los síntomas. Y había experimentado síntomas que sugerían retención urinaria. No era posible de descargar la vejiga de una manera normal. Sus signos vitales están dentro de parámetros normales: temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación, todo dentro de parámetros normales. El examen físico general, examen de cabeza, cuello, corazón, pulmones, abdomen, ganglios linfáticos, extremidades, normal, excepto los cambios venosos crónicos en extremidades inferiores. El examen neurológico, estos son los resultados. Mirada lateral incompleta bilateral, es decir, se observaba una disfunción del sexto nervio craneal, la fuerza en las extremidades superiores era normal, en las piernas la puntuación de la escala de MRC o Medical Research Council para la fuerza muscular proximal fue de 2 a 3 más o menos sobre 5 y para los músculos distales de 3 a 4 sobre 5, con el lado derecho peor que el izquierdo y los flexores y extensores afectados por igual. Los reflejos de estiramiento muscular estaban ausentes en ambas extremidades inferiores y la extremidad superior izquierda, pero intactos en la superior derecha. No obtuvieron reflejos anormales en el tracto corticoespinal y las pruebas sensoriales revelaron una disminución de la percepción de pinchazos del alfiler en las extremidades inferiores, reducida más o menos un 50% en comparación con las manos. No se pudo evaluar la marcha debido a la debilidad ya tan importante que la paciente presentaba. Entonces, se le realizaron laboratorios generales, la verdad es que todos salieron normales: biometría hemática, química sanguínea, BCG, PCR, TSH, hemoglobina glucosilada, todos estos estudios se reportaron dentro de la normalidad.
Lo que nos lleva a la pregunta número uno del caso clínico que estamos observando y que les estoy presentando. ¿Cuál de las siguientes opciones sería el diagnóstico más probable en este momento? Es decir, con todas las características en cuanto a los antecedentes, en cuanto al cuadro clínico, la evolución del cuadro clínico sin respuesta a la fisioterapia que se le envió, eh, los, nuevos, este, los nuevos síntomas que la paciente presentó como la pérdida de peso y retención urinaria y con los hallazgos en la exploración física, con alteración en la fuerza, disminución en la sensibilidad, ausencia de los reflejos, pero con el lado izquierdo normal y el lado derecho más afectado, es decir, con todo este cuadro clínico que el paciente presentó, ¿cuál podría ser la causa más común? A, infarto cerebral; B, síndrome de Guillain-Barré; C, polineuropatía progresiva; D, mielitis transversa; E, poliradiculopatía. En ausencia de pruebas diagnósticas definitivas, es decir, de resultados definitivos en todo lo que se le ha realizado al paciente, pues la verdad es que todas las opciones anteriores se deben considerar en el diagnóstico diferencial de esta paciente. Todos estos tenemos que pensar y sospechar que pueda presentar alguno de estos, pero vamos a revisar cada una de las opciones de manera un poquito más específico para ver si el paciente puede caer dentro de alguna de estas posibilidades. Infarto cerebral. Hay que recordar que tenemos una resonancia magnética de ingreso y una angioresonancia en la hospitalización previa y la cual salió normal, pero si bien la diplopia de inicio agudo podría explicarse por un accidente cerebrovascular, sobre todo del tronco encefálico, que podría afectar los núcleos de los nervios craneales o sus proyecciones, la verdad es que el inicio de la diplopia con debilidad bilateral progresiva de las extremidades inferiores haría que el EBC o el infarto cerebral fuera poco probable. Hay algunas afecciones en la circulación cerebral que nos podría afectar o podría provocar parálisis flácida, arreflexia de extremidades inferiores y afección sensorial, que pudiera ser si tenemos una oclusión de la arteria espinal anterior, que posterior a esta oclusión puede provocar un infarto en la médula espinal. Sin embargo, los déficits por lo general o las alteraciones que les estoy comentando por lo general se presentan de primera instancia. Si tenemos una oclusión aguda de la arteria espinal anterior con subsecuente infarto de la médula espinal, pues el cuadro clínico sería inmediato. En cuanto llegara la paciente a urgencias, presentaríamos un cuadro muy común y muy rápido, no de una evolución tan tardía como la que nuestro paciente está teniendo. Ya tenemos 8 semanas con el cuadro clínico que sigue avanzando. Síndrome de Guillain-Barré, pues bueno, podría ser sobre todo porque tiene debilidad ascendente progresiva, aguda, subaguda. Bueno, el cuadro clínico normal o habitual de este síndrome de Guillain-Barré es una debilidad ascendente progresiva, aguda, subaguda, con compromiso sensorial y reflejos disminuidos o ausentes, que pueden ser, este es el cuadro clínico típico de nuestro paciente. Sin embargo, por lo general, los síntomas, los signos y los síntomas a las 4 semanas empiezan a disminuir, haya tenido o no haya tenido tratamiento, ya empiezan a disminuir los síntomas. A diferencia de nuestro paciente que ha ido progresando con el transcurso del tiempo, ya llevamos 8 semanas con una progresión del síntoma. Además de que la debilidad ha sido asimétrica, sobre todo de las extremidades inferiores, y las extremidades superiores o los brazos están intactos, no tienen una afección tan importante, lo que podría ser pues una presentación atípica de síndrome de Guillain-Barré. Dada la progresión de los síntomas, otro de los diagnósticos diferenciales podría ser la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Hay que diferenciarla del síndrome de Guillain-Barré porque el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Hablando de un problema desmielinizante crónico progresivo, se presenta como una neuropatía recidivante o progresiva que podría ajustarse a las características de nuestro paciente y que puede empeorar por lo menos en un periodo de 8 semanas. Entonces, podría ser uno de los 4 de los diagnósticos diferenciales de nuestro paciente. Y el estudio inicial para ambas, ya sea para síndrome de Guillain-Barré o para una crónica, es en la punción lumbar, sobre todo para evaluar la disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo, y otro de los estudios de cajón o de primera instancia en este tipo de pacientes es de la electromiografía, para pues evaluar la desmielinización de los nervios periféricos y poder tener un diagnóstico sobre este tipo de enfermedades. Otras polineuropatías, pues bueno, el diagnóstico diferencial de las polineuropatías es muy amplio. Son causados por una variedad de enfermedades que afectan sobre todo los nervios periféricos motores, sensoriales o autonómicos.
Tenemos desde las inflamatorias, que pueden ser autoinmunes o paraneoplásicas, hereditarias, infecciosas, por toxicidad, por deficiencias isquémicas o nutricionales, y pueden presentarse como un patrón predominantemente distal, generalizado o asimétrico, que involucra troncos nerviosos, que en ocasiones se le denomina mononeuropatía múltiple, como la presentación que nuestro paciente tiene. Entonces, también podría ser un diagnóstico diferencial, un diagnóstico del que tendríamos que pensar. El estudio inicial en este tipo de pacientes pues, es la electromiografía. Y generalmente hacemos una batería de estudios para encontrar que no se trate de un problema de infeccioso o inflamatorio. La biopsia del nervio puede evaluar la presencia de vasculitis, amiloidosis y depósito de paraproteínas algunos casos en que la polineuropatía está siendo muy grave y está avanzando de manera muy rápida. Mielitis transversa, es decir, una inflamación a nivel de la médula ósea, generalmente se presenta como una debilidad aguda o subaguda de las extremidades superiores o las extremidades inferiores o ambas. Corresponde al nivel de la lesión, o sea, a nivel de donde esté lesionada o inflamada la médula ósea es en donde se van a presentar pues la mayoría de los síntomas. Puede haber hiperreflexia, disfunción vesical o intestinal, nivel espinal de pérdida sensorial y compromiso autonómico. Les vuelvo a repetir, dependiendo al nivel en donde se encuentra la lesión de la médula ósea. El diagnóstico también es muy amplio, como el resto de lo que les había comentado, que puede ser desde infección por virus del herpes simple, virus del Nilo occidental, enfermedad de Lyme, Mycoplasma pneumoniae, ¿cuál otro? Virus de inmunodeficiencia humana, puede ser por inflamación sistémica, como en el lupus eritematoso, en sarcoidosis, en síndrome de Sjögren, en esclerodermia, en un síndrome paraneoplásico. En enfermedades también puede provocarlo enfermedades dismelinizantes del sistema nervioso como encefalomielitis diseminada aguda, esclerosis múltiple, cual otra neuromielitis óptica, entre otras. Malformaciones vasculares como una fístula arteriovenosa a nivel de la dura, ¿no? Compresiones como tumor, sangrados, herniación de disco, absceso, entre algunos otros. El estudio también incluye pruebas de laboratorio para excluir pues, estas causas que les estoy comentando, tanto infecciosas como inflamatorias, resonancia magnética de la columna vertebral con o sin contraste, punción lumbar para análisis del líquido cefalorraquídeo que puede mostrar pleocitosis, concentración elevada de proteínas, aumento del índice de inmunoglobulina G, en fin. Aunque la presentación de nuestro paciente con debilidad subaguda de las extremidades inferiores, con cambios sensoriales y disfunción de la vejiga son compatibles con mielitis transversa, la verdad es que la anomalía de los nervios craneales, hay que recordar que nuestro paciente tiene alteración del sexto par, sería una presentación muy atípica de una mielitis transversa, como que no cuadra dentro de todas las características de un paciente que tiene una mielitis transversa. Poliradiculopatía, pues bueno, también igual como el resto, tiene muchas causas que pueden provocar la poliradiculopatía. Las causas más comunes son, sobre todo en nuestro país, en nuestro medio, espondilosis lumbar, estenosis del canal lumbar, poliradiculoneuropatía en los pacientes diabéticos y cuando se ven afectados varios segmentos de la columna se debe considerar una enfermedad leptomeningia que involucre aracnoides y pia madre. Las causas incluyen varias desde una invasión maligna, acumulación de células inflamatorias y de depósitos de proteínas, lo que puede llegar a causar una disfunción irregular pero generalizada de las raíces del nervio espinales y de los nervios craneales, por lo que una poliradiculopatía sí podría llegar a encajar en el cuadro clínico de nuestro paciente, sobre todo por la presentación de nuestro paciente como alteraciones, como en parches, tiene disminución de la fuerza en las extremidades inferiores, pero las superiores están conservadas, alteración de los reflejos en las extremidades inferiores, pero solo en la derecha, pero la izquierda está conservada, afección del par craneal número 6, es decir, tiene ahí varias afecciones no típicas del resto de las opciones que les comenté. Entonces, por eso la poliradiculopatía podría ser una causa muy probable en nuestro paciente. Generalmente, cuando hacemos punción lumbar y resonancia magnética en este tipo de pacientes, los resultados pueden ser inespecíficos y en ocasiones habrá la necesidad de realizar una biopsia meningia para tener un diagnóstico definitivo.
Eh, en cuanto a el caso del paciente, la continuación del caso, durante su hospitalización, la paciente desarrolló debilidad facial superior e inferior derecha, compatibles con mononeuropatía facial periférica. La debilidad bilateral de las extremidades inferiores siguió progresando hasta convertirse en una paraparesia incapacitante. La paciente ya no podía mover en absoluto los miembros inferiores y tuvo que estar en reposo completo a partir de ese momento. Se realizó punción lumbar de la paciente, en el cual encontramos los resultados en su mano derecha de la diapositiva. Eritrocitos 14, obviamente como en otros casos clínicos que les he subido, pongo en color rojo los valores que se encuentran alterados. Eritrocitos 14 con referencia hasta 1, leucocitos 264 con un 72% de linfocitos, proteínas de 140, glucosa 44, índice de IgG en 0.65, elevado con un valor hasta 0.61, se mandaron a analizar bandas oligoclonales negativo. Gram y cultivo no se observó ni hubo crecimiento de ninguna bacteria. Tinción y cultivo de hongos, antígeno criptocócico negativo, sin hongos aislados por lo menos a los 20 días. Se realizó estudios virales, pruebas de reacción en cadena de la polimerasa negativa para herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster y virus del Nilo Occidental. Con estos resultados de la punción lumbar descartamos prácticamente los procesos por lo menos infecciosos. No encontramos absolutamente nada que nos oriente hacia que el paciente pueda tener algún tipo de problema infeccioso. Pero los hallazgos más notables fueron la pleocitosis significativa que el paciente tiene. O sea, tiene una leucocitosis de 264 y con un predominio linfocítico bastante importante. Hasta el 72% de estas células o glóbulos blancos eran linfocitos. También nos llama la atención la elevación de proteínas también tan importante que la paciente presenta y un índice IgG elevado. Este IgG elevado no es otra cosa que nos indica que hay una síntesis de inmunoglobulina intratecal que está elevada en el sistema nervioso central. El resto de los estudios, la verdad es que negativo, también se descartó entonces viral, hongos y bacterias, que para nosotros era de vital importancia. En cuanto a la continuación del estudio, pues bueno, se realizó finalmente electromiografía de superficie que demostró respuestas sensoriales normales y la electromiografía con aguja mostró pérdida crónica y activa del axón motor en las distribuciones de la raíz L3 y S1, lo que sugería poliradiculopatía sin polineuropatía. Estos hallazgos no se esperarían en una mielitis transversa aguda típica, como era uno de los diagnósticos diferenciales que teníamos, pero podría verse en el infarto de la médula ósea. También se realizó resonancia magnética de toda la columna con y sin contraste que mostró engrosamiento y realce de la raíz nerviosa de la caudequina, especialmente en las raíces L5 y S1, y la médula ósea tenía características normales. Estos hallazgos apoyaron aún más la poliradiculopatía y un proceso leptomeningio. Como podemos ver, estas son las imágenes del paciente. Eh, la resonancia de la columna lumbar con contraste y se puede observar un realce de la cauda equina a nivel del L5 y S1, como se observan en las flechas. En la secuencia T1 axial es la de arriba y en la secuencia T1 sagital es la que encontramos en la parte de abajo. Entonces, con estos estudios hasta ahorita podemos descartar entonces un proceso infeccioso, un proceso de mielitis transversa debido a los hallazgos de la electromiografía y podemos sospechar más que nada con los resultados de la resonancia magnética en una poliradiculopatía con un proceso leptomeningio. Estableciendo el diagnóstico, ya que teníamos las posibilidades de una poliradiculopatía, se realizó un análisis de proteína, una electroforesis sérica y con inmunofijación que nos reveló los siguientes resultados. Gamapatía monoclonal de IgM kappa con un nivel de IgM de 1570 que tienen con un rango de referencia hasta 334, un pico M o un M spike de 0.75 cuando lo normal es 0, cadenas ligeras capa libres en suero de 61.1, que el valor es hasta 19.4, lambda 9.3, que el valor normal es hasta 26.3, y relación capa lambda de 6.57, con un valor máximo en 1.65, lo cual pues tenemos entonces una gamapatía, ¿no? En cuanto a la pregunta número 2, ¿cuál es el mejor paso siguiente en la evaluación neurológica de este paciente? Es decir, con todo lo que tenemos hasta ahorita, ya junto con los antecedentes, la exploración física, la evolución del paciente que se egresó, se volvió a ingresar,
la evolución del cuadro clínico de la paciente, la punción lumbar que se le realizó, los resultados de electromiografía, los resultados de la resonancia magnética e incluyendo ya el resultado de una gamapatía monoclonal, ¿cuál podría ser el siguiente paso a seguir de este paciente? Uno, medir nivel de enzima convertidora de angiotensina en líquido cefalorraquídeo. B, citología del líquido cefalorraquídeo. C, biopsia meningia. D, biopsia del nervio periférico. ¿Cuál sería la mejor opción en este paciente? Pues bueno, agua pasa por mi casa. Si nosotros tenemos en una punción lumbar, si tenemos un cuadro abigarrado en un paciente con de una presentación neurológica, tenemos una punción lumbar con una pleocitosis importante a expensas de linfocitos, con un resultado en la resonancia magnética que nos habla de una poliradiculopatía, pues lo primero que tendríamos que pensar con estos resultados tendría que ser en pues, un proceso de malignidad. Entonces, por eso se le realizó citología del líquido cefalorraquídeo que mostró aumento de las células monoclonales inflamatorias crónicas, incluyendo una mezcla de linfocitos y monocitos, lo que nos favorecía el diagnóstico de una pleocitosis linfoide reactiva. La citometría de flujo indicó la presencia de un trastorno linfoproliferativo de células B monoclonal. El CD5 y el CD10 estaban negativos. Los hallazgos inmunofenotípicos no fueron específicos para un solo diagnóstico, por lo que el diagnóstico se englobó en un probable linfoma, ya sea de la célula de la zona marginal o un linfoplasmocitario. Pero hasta ahorita teníamos, ante todos estos hallazgos y con la citología del líquido cefalorraquídeo, es que muy probablemente sea secundario un proceso de malignidad, y de ese proceso de malignidad lo más seguro es que fuera un linfoma. Lo que nos lleva a la pregunta número 3. Dada la presencia de gamapatía monoclonal IgM de este paciente, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? A, neurosarcoidosis. B, mieloma múltiple. C, macroglobulinemia de Waldenström. D, meningitis carcinomatosa. ¿Cuál sería el diagnóstico? Entonces, estableciendo el diagnóstico, ya teniendo los resultados de la citología de líquido cefalorraquídeo, el siguiente paso ante la sospecha de un linfoma fue la realización de una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea demostró una afectación limitada de la médula ósea, más o menos un 1%, por un trastorno linfoproliferativo con características plasmocitoides. Y las pruebas de ADN detectaron una mutación MID88 L256P, que se informó que estaba presente en el 90% de los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström. Este es el artículo del New England que se publicó en el año 2012, en donde se encontró que esta mutación es común en pacientes con esta enfermedad y que puede usarse para diferenciar la macroglobulinemia de Waldenström con los desórdenes de las células B de no IgM. Entonces, con estos resultados de la biopsia de médula ósea se llegó al diagnóstico de macroglobulinemia de Waldenström con afección al sistema nervioso central. Al paciente se le inició tratamiento con rituximab y metotrexato, con lo cual presentó cierta mejoría a nivel motor y sensitivo, aunque no mejoría al 100%. Me gustaría hablar un poco muy rápidamente sobre lo que es la enfermedad, sobre todo el síndrome de Bing-Neel y lo que es la macroglobulinemia de Waldenström. Macroglobulinemia es un linfoma linfoplasmocitario asociado a una proteína monoclonal IgM. Se considera un trastorno paraproteinémico similar al mieloma múltiple, y los síntomas de presentación y las complicaciones van a estar sobre todo relacionados con una infiltración tumoral directa, el síndrome de hiperviscosidad y el depósito IgM en varios tejidos. Suele ser indolente y el tratamiento se reserva para pacientes que ya presentan un cuadro clínico o síntomas, que van a incluir rituximab y generalmente una combinación con quimioterapia u otros agentes dirigidos a la enfermedad. En estos pacientes puede ocurrir polineuropatía mediada por anticuerpos paraneoplásicos. Sin embargo, el patrón suele ser clínicamente simétrico, con desmielinización en electromiografía, y no se asocia con afección de nervios craneales o meningios. Entonces, es poco probable que la presentación de nuestro paciente haya sido por anticuerpos paraneoplásicos. El manejo con plasmaféresis y corticoides inmunoglobulina intravenosa no ha demostrado ser efectivo en esta clase de pacientes. Entonces, la afección del sistema nervioso central como complicación de la macroglobulinemia de Waldenström se ha descrito como síndrome de Bing-Neel. Puede presentarse como una infiltración difusa de células malignas del espacio leptomeningio, la sustancia blanca o la médula espinal.
o en una forma tumoral que se presenta como masas intraparenquimatosas o lesiones nodulares. La distinción entre las formas tumoral y difusa se basa principalmente en los hallazgos de imagen. La verdad es que no hay muchos casos en la literatura. Es una presentación rara de la macroglobulinemia de Waldenström. Hay reportes de caso y serie de casos muy pequeñas, pero generalmente si se presenta, estas son algunas de las imágenes que encontré en la literatura sobre las alteraciones que podemos encontrar de este problema en la resonancia magnética, ¿no? Sin embargo, pues en nuestro paciente se presentó con una resonancia magnética normal, sin hallazgos de ningún tipo de infiltración como en este caso. Hay una serie de casos, es un informe de 44 pacientes de este tipo de síndromes, en donde el 36% se presentó este trastorno como la manifestación inicial de macroglobulinemia de Waldenström. Así, su primer cuadro clínico que presentó fue un síndrome de Pink-Neal. Los síntomas primarios de presentación fueron desequilibrio y dificultad para caminar en el 48% y afectación de los nervios craneales en el 36%, que se presentó predominantemente como una parálisis del nervio facial u oculomotor. El síndrome de Caudequina con afección motora, como se vio en el caso de este paciente, ocurrió en el 14% de los pacientes. Otros síntomas de presentación incluyeron deterioro cognitivo, déficits sensoriales, dolor de cabeza, disartria, afasia y convulsiones. Es decir, es un síndrome raro, es un síndrome poco común. Este es uno de los artículos en donde nos puede hablar cómo podemos llegar, cómo puede ser la presentación de los pacientes. Les dejo la bibliografía de donde lo pueden encontrar. Es un artículo que se descarga de manera gratuita. No hay necesidad de hacer un pago. Si le quieren dar una leidita sería excelente y sería lo ideal. Como conclusión en este caso clínico, como les comentaba al principio del video, cuando aquellos pacientes neurológicos se salen de lo habitual de las enfermedades clásicas como infartos cerebrales, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, convulsiones, que son los cuadros clínicos o son el pan de cada día en el servicio de urgencias y medicina interna, el, el estudio diagnóstico puede ser amplísimo. Tenemos que hacer una gran cantidad de estudios porque, como vieron en el video y en la presentación, el diagnóstico diferencial de las enfermedades que puede presentar el paciente que se salen de un cuadro clínico habitual es amplísima. El diagnóstico diferencial es muy amplio. Por lo que una adecuada historia clínica ante antecedentes, evolución, nos puede ayudar muchísimo en el diagnóstico diferencial. Y si bien hay algunas enfermedades comunes que pueden tener una presentación atípica, como el síndrome de Guillain-Barré, la mielitis transversa o las polineuropatías periféricas, la verdad es que si el paciente no cuadra dentro de esas enfermedades y no tenemos un diagnóstico diferencial definitivo, vale la pena extender nuestro protocolo de estudio buscando causas pues más raras. Esto es un cuadro clínico que a los internistas nos encanta, sobre todo aquellas enfermedades en las que se salen fuera de lo normal, que son de baja incidencia, eh, y que tenemos que hacer un poco más de echarle un poco más de coco para poder llegar a los diagnósticos y tener diagnósticos diferenciales y sentarnos y platicarlo y llegar a conclusiones y solicitar estudios orientados a las pláticas y a las discusiones que tenemos, revisión de la literatura. En fin, este es un caso que ejemplifica ese tipo de pacientes que se salen de la norma, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y echarle coco al caso clínico, que me gustó y que quería presentarles en esta ocasión. Es un caso clínico que la verdad es bastante interesante, espero que haya sido de su ayuda, espero que conozcan un poco sobre esta enfermedad, que se sale de lo habitual y que es el tipo de casos que nos encantan a los médicos, sobre todo porque son un reto diagnóstico. Espero que les haya gustado, espero que sea de su utilidad. Les vuelvo a repetir, soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista. Por favor, si no me sigues, sígueme, déjame un comentario, dame un like. Me pueden seguir en mis redes sociales como doctor Carlos Waldo en Facebook y en Instagram. Y eso sería todo por este video. Espero que les siga gustando lo que estoy subiendo y espero y que tengan un excelente día y una hermosa semana.